¿Qué tal? Bienvenidos con Gisela Turazzini y Eurico Campana. ¿Cómo estáis? Muy Muy buenas bien, noches, muchísimas encantados. gracias. Bueno, oye, muy rápidamente, hoy lo ha vuelto a hacer Sánchez. Yo quiero que lo escuchéis, a ver qué pilláis en este total. Contestaba Junts sobre la regularización. Junts, por supuesto, se ha puesto súper tremendo con el proceso de regularización. Claro, tiene Alianza Catalana detrás, etcétera. Esto ya lo sabemos. Y entonces, hablando de esto, Sánchez le decía esto a Junts. ¿Qué problema tienen, señoría? Cuando estamos viendo, por cierto, que la migración está contribuyendo al crecimiento económico, cuando estamos viendo que España, después de la pandemia, ha estado creando de media más de 500.000 de puestos de trabajo, que ha sido capaz de reducir la tasa de paro y al mismo tiempo aumentar la contribución de la migración al crecimiento económico de nuestro país. Me parece, señoría, que desde luego este Gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría. Lo habéis pillado, ¿no? Venga, Gisela. Totalmente. Aparte de que le queda grande la Sí, chaqueta, mucho. y eso no hay un Dios que lo arregle ya, pero bueno, como te queda grande, presidente, no te la abroches además, que cada día queda más paleto y sobre Queda todo más, sí. llevando una chaqueta de la cual te sobra entre una talla y una talla y media, pues bueno, ha querido Realmente hacer le el guiño sobra al mucha, final. le sobra, lo que le falta es talla. Le falta talla, Le talla falta física, talla talento política y talla en humana. post. Cataluña no es un país, figura, no es un país. Cataluña es España y España no es España sin Cataluña. Y esto lo sabe porque muchas veces hay periodistas, tertulianos o gente corriente de la calle que incurren en ese error. Bueno, pues, pero es por ignorancia o porque a lo mejor no se fijan. En el caso de Sánchez no hay nada improvisado, lo cual demuestra que sigue siendo un miserable político. A ver, nuestra catalano-argentina. Seamos claros, yo creo que el problema de fondo no es la inmigración, es el tamaño del estado del bienestar y esa hiperregulación laboral. Y el crecimiento económico que dice Sánchez y hemos escuchado es nominal, lo cual dice que no es real. Lo importante, diría señor Sánchez, es que el crecimiento sea sostenible, cosa que en España no es, sea proporcional, cosa que en España no es, no nominal, porque juegan con esos datos, la izquierda juega con esos datos, no queremos más contribuyentes ni tampoco queremos más afiliados, lo que queremos es más poder adquisitivo, lo cual en España está por los suelos, menos trabajadores precarios, ¿no? En definitiva no queremos, ¿cómo os diría? Cantidad, queremos calidad. Como economista os diría que el debate es este, queremos calidad, no cantidad, Sánchez. Porque resulta que nos hemos quedado con la segunda parte del total, con esto de Cataluña y España, pero es que la primera parte miente todo lo que dice, en términos Hombre, claro económicos, que de empleo, miente. etcétera, ¿no? Como, En términos como siempre. económicos miente Claro, porque claro. miente en el nominal. Claro que miente, Ellos efectivamente, es que esa es la clave, lo que sacan dice cifras Gisela. Es nominales. decir, nominal. Es como el otro día, y lo lamento porque sé que es un programa en el que colaboras o en el que estás presente, había un chico, es que reviento si no lo vuelvo a decir, que hace los cálculos y dice que la presión fiscal en el IRPF se ha incrementado en 3 veces, por lo menos, el triple. Inmediatamente todos se ríen de él, le cuestionan, le deslegitiman. Los cálculos no son suyos, son de John, que es un divulgador, un ingeniero muy conocido, divulgador económico, que además sabe algo de números, bastante más que los que estaban allí. Y entonces, bueno, pues se ha dedicado durante varios días a decirle a estos tertulianos, compañeros de tertulia, que le acompañaban, que si los datos eran incorrectos, que le digan exactamente cuáles y cómo han hecho el cálculo para poder debatir y rebatirlos. Ninguno tenía ni puñetera idea. En 2019, la presión, un salario que hoy serían 18.000 euros, eran 14.219, deflactando. La importancia de conocer, como dice Gisela, el concepto salario nominal, en términos nominales. La presión, el IRPF eran 124. Corrigiendo, ahora en 2026, en 2025, mejor dicho, datos del último ejercicio, eran 623. 3 veces más, no. 4 veces más. 4 veces más. Claro, pero Esto porque Sánchez hoy ha vuelto a decir que el poder adquisitivo ha aumentado y que los españoles viven mejor No ahora es que en verdad. 2018. Hace falta ser un tipo sin vergüenza sí, política. sí, desde O luego. sea, Fijaros, tener muy poca vergüenza.
Fijaros que los datos son los que son. Eurico, estoy muy de acuerdo contigo con que ese chico tenía razón. Yo no estaba ese día en el programa, pero tenía razón. Sabemos que podemos sacar el manual de la propaganda y tergiversar los datos, pero fijaros que nos quejamos todo el día de salarios precarios, de acceso a la vivienda, de sostenibilidad de las pensiones. Creo que esto es suficiente como para entender que las cosas no van bien, por más que Sánchez diga que sí. Y si parece que se los olvida, yo creo, el pequeño detalle de deflactar, que es muy importante, y el poder adquisitivo desde 2008 en términos reales no ha crecido por culpa del Estado y de los bancos centrales. Por lo tanto, es absurdo lo que dicen. Y sobre todo porque están mintiendo, porque esas cifras que dan de PIB, de crecimiento del PIB de la economía, no se corresponden efectivamente con el PIB per cápita, que es probablemente el indicador real. Es un crecimiento además muy basado en factores no muy sostenibles, que es el déficit público, es la demanda interna, el consumo privado, pero un consumo privado basado en créditos, etcétera, etcétera. Quiero decir que, claro, pero la gente esto pues no lo sabe, lo cuenta y habrá gente que se lo crea. Oye, hablaba de la regularización, por cierto, yo creo que veáis las imágenes que ya están repetidas. Os recomiendo que mañana leáis OK Diario, porque hemos visitado una de las ONGs de referencia a las que Sánchez recibió hace pocos días en Moncloa. Ya sabéis que ha escogido una serie de ONGs, entre otras, cómo no, la de Paca Sauquillo, que te sonará, Eurico, para repartir o tramitar esto que llaman el certificado de vulnerabilidad, que supongo que será la misma vulnerabilidad que lo de los inquiocupas, ya me entendéis, ¿no? Que ha convertido en vulnerables a los propietarios. El caso es que mañana os recomiendo que veáis OK Diario, porque hemos visitado una de estas ONGs de referencia de Sánchez, que va a tramitar todo esto para que esto sea un coladero, cómo no. Pero claro, las imágenes del caos de la regularización es un caos, falta de información, no se saben los requisitos, la policía advierte que aquí se van a colar, que ya han visto, nos lo decía el otro día en Alarcón del Sub, que ya han visto, bueno, pues ya no en esta regularización masiva, express, desordenada, caótica, sin planificar, en la que precisamente por esto, que es lo que se busca, el caos, que la gente, que los funcionarios que van a resolver esto vayan pim pam, sellando papeles y punto, ¿no? Ya han visto regularizaciones con, pues, gente con 100 antecedentes policiales, 100 detenciones. Eso lo terminará decidiendo un funcionario del Ministerio del Masaiz, que dirá, bueno, 100 detenciones, pero tampoco son tanto. Los antecedentes penales, pues ya podéis imaginar, ¿no? Yo qué sé, Ministerio de Camerún, por ejemplo, de Senegal o de Angola, mandando los antecedentes penales de algún paisano suyo que está aquí en España y que entró ilegalmente y rompió el pasaporte. Eso no lo va a comprobar nadie. Ya dice la policía que no tiene capacidad. El primer filtro, por supuesto, lo va a pasar Correos para dar trámite a todo eso. En cuanto dan trámite a todo eso, adquieren una serie de derechos los inmigrantes. Por lo pronto, se quedan anuladas cualquier orden de expulsión o devolución que tengan, y además tienen derecho a contrato de trabajo. Y si su país no les remite además los penales, se amplía el plazo para que pueda ser remitido. Quiere decir, muy rápidamente, porque estos días estamos hablando mucho de esto. En primer lugar, caos organizativo, que es lo que se busca, probablemente, Eurico, ¿no? O sí. Gisela, que haya caos y entonces al final el funcionario de turno haga pim pam, pim pam, pim pam. Y los que van a decidir es una cosa que está en Santiago de Compostela, apunto yo, que se llama UTEX, Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependientes de Pilar Cancela, esta que hemos sacado en OK Diario, que decía, bueno, sí, en Argentina sí, les hemos contado que tienen que votar al PSOE y cosas de estas, ¿no? En los cursillos que les dan a los inmigrantes, que es la Secretaría de Estado de Migraciones. Bueno, hay un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Pilar Cancela, que se llama UTEX, donde van a terminar todos los expedientes y ahí se dirá sí, no, sí, no. Esto apunta, Eurico, me da igual, o Gisela, a coladero para alterar el censo electoral. Bueno, apunta coladero, perdón. No, Eurico, adelante. No, simplemente alterar el censo. Lo que pasa es que eso no se puede hacer a corto plazo, pero a medio plazo la alteración que buscan es evidente. Hay un aspecto que no sé si se está destacando lo suficiente, que es incluso a presos que están con condenas firmes, cumpliendo muchos años de reclusión porque han robado, porque han matado, porque han incurrido en ilícitos penales muy graves. Y se les está. Y luego sale Marlaska ayer y dice que no nos preocupemos, que se van a tener en cuenta los antecedentes penales y los policiales, que son cosa diferente, como debe saber todo el mundo, pueden coincidir, pero difieren en el tiempo,
Una cosa es que te detengan y hasta que tengas sentencia firme pueden pasar una media de 5 o 6 años, pero que no se va a ver afectada la seguridad nacional, que el gobierno lo va a garantizar. Cuando un ministro de este tipo que nos gobierna, del figura de Pedro Sánchez, dice algo como esto, hay que interpretarlo siempre en negativo. Claro que se va a ver afectada la seguridad nacional y están en Europa que echan las muelas. Es que tendría bastante lógica que en un plazo muy corto incluso se revisara Schengen, porque el problema no es que empiecen a deambular por aquí, el problema es que pueden pasar a Francia, a Italia, a Berlín, a toda Europa, a Viena, con los mismos derechos que un ciudadano Bueno, comunitario. fíjate que ya nos ha dicho, Alguien ya debería nos ha parar a dicho, Pedro Sánchez. fíjate, Eurico, que ya nos ha dicho los varios países individualmente y el comisario que nos los devolverán. Os recomiendo también una historia que va a salir mañana en OK Diario Mm, sobre pakistaníes. Que sabéis ¿no? que es media Barcelona. Tu Barcelona, Gisela, está llena de pakistaníes, pero os recomiendo una historia de Ángel Moya muy buena mañana en OK Diario. Esto apunta a coladero, porque claro, además es el agravio comparativo no solo con cualquier ciudadano. Quiero decir, aquí nos lo decía la portavoz del SUB, Ana Alarcón, el otro día, se están dando papeles a gente con pasaportes de identidad caducada. Decía, yo no puedo viajar, no sé, decía, a Ibiza o a Menorca con un DNI caducado, y aquí se va a aceptar papeles, se le va a dar papeles a gente que traiga documentación caducada. ¿Qué es documentación digital? Que las mafias, ya se sabe, están empezando a falsificar porque no va a haber posibilidad de contrastar que ese certificado digital es real, ¿no? Es Claro. una foto o es un pegote, ¿no? Y luego lo del arraigo, claro, porque aquí hay gente que ha venido legalmente y tú has venido de fuera y lo sabes esto, Gisela, y has trabajado y te lo has buscado, te lo has currado, Sin duda. etcétera, etcétera, como tantos otros inmigrantes de primera generación que conocemos todos de todas las partes del mundo y están aquí trabajando legalmente, pero que todavía no han conseguido, por ejemplo, esto del arraigo, llevan años esperándolo. Entonces, uno que haya estado 5 o 6 meses aquí ya puede conseguir el arraigo y traerse a toda la familia. Quiero decir que esto va camino de este tic-tac empieza. Hay 2,5 millones, perdona que os ponga, no a vosotros, sino a la audiencia, en antecedentes. Hay 2,5 millones ya de personas que han solicitado la nacionalización a través de la Ley de Memoria Democrática y de Memoria Histórica. Se cerró el plazo en octubre pasado. 2,5 millones que probablemente van a poder votar en las próximas generales, que es lo que le preocupa a Sánchez. Más todos los que se puedan colar aquí, porque del momento en que empieza la regularización, empieza un tic-tac en el que pueden acceder a la nacionalización. Es por situar, disculpad, porque mucha gente a lo mejor hablamos de esto y está perdida, por situar en contexto, Gisela. Sin duda, vuelvo a repetir, a mí me parece vergonzoso y profundamente irresponsable sería la palabra. Y os lo digo como inmigrante que soy, y bien has dicho, Vicente. Siento un gran agravio con lo que está pasando, ¿no? El PSOE está intentando sentar las bases de un modelo económico que fomenta la miseria principalmente y en el cual el incentivo pasa por aprovecharse de lo productivo, ¿no? A expensas de aquellos que producimos. Y esto es realmente muy grave, ¿no? Porque tú pides el certificado de vulnerabilidad y ya puedes parasitar el sistema. Y esto lo cojo con pinzas, pero realmente vayamos a ver qué es vulnerabilidad real, ¿no? Creo que no hay dudas, ¿no? Como decías, Vicente, Sánchez actúa a la desesperada para perpetuarse en el poder, no ve derechos, lo que ve son votantes futuros y es un gran problema. Y estoy muy de acuerdo con Eurico que este problema está afectando al resto de países de la Unión Europea, ya que muchos irregulares ven a España como la puerta de acceso a Europa, ¿no? Claro, es que con la vulnerabilidad, Claro, con la vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad, por ejemplo, en el decreto este famoso de inquiocupación, que ha disparado desde la pandemia la inquiocupación y ha convertido en vulnerables a los propietarios, aparte de criminalizados, etcétera, etcétera, pues el criterio de vulnerabilidad aquí, mientras hablas, Eurico, y me dices algo, os voy a leer algunas de las ONGs de cabecera de Sánchez que están colaborando en dar esto. Esto va a ser un coladero. Bueno, ¿no? es que no, con el criterio de vulnerabilidad, no sé ahora mismo dónde está el tope. A lo mejor tú tienes el dato, Gisela, pero hace unos meses tuvimos ya una cierta polémica con esto. De 1.800 o de 1.750 pavos para abajo ya eras vulnerable. Con 1.800 euros, como dice nuestro amigo Herrera, ya eres vulnerable. Dices, Claro. joder, claro, y empiezan a aflorar casos en la prensa Tengamos en cuenta que el había salario un mínimo tipo que vivía interprofesional con su está muy por madre. debajo.
Claro, no sé exactamente cuál es, pero que pasa lo mismo con el tema de la Bueno, ocupación es y que de el los desahucios, 60%, ¿no? básicamente el 60% de los asalariados en España no llega a los 1.800 euros. Quiero decir, habría un Claro, por 60% eso, de personas que podrían ocupar una casa mañana en España y vivir del cuento y no hasta que les los echan. echen. Esta es la realidad, ¿no? Pero fijaos, las ONGs, por ejemplo, os leo alguna, a ver qué os parece, ¿no? Los Mm, recibió en Moncloa el otro día, hace 5 días, hicieron una foto y estos son los que van a dar la vulnerabilidad o no a tramitarla. Asociación Ibn Batuta, que no sé lo que es. Luego está el movimiento de regularización ya, que va a ser súper imparcial, llamándose así, ¿no? Movimiento mm. regularización ya. El movimiento por la paz, por supuesto, de Paca Sauquillo. La Fundación Hombre, Sur Acoge, Sercade, que no sabemos lo que es. Luego está la Fundación Rumiñahui. Bien. Agricultores Solidarios, Aculco y CEPAIM. Estas son las que recibió el otro día bueno. Moncloa. Y Estas Cáritas no aparece por ahí, ¿verdad? no, no, Cáritas estuvo también, la conferencia episcopal la recibió y recibió también, como no, a CEPIME, a COE, que dicen que, bueno, es que hacen falta, sí, que es conveniente este proceso, sí va dirigido al empleo y a la seguridad. Señores de COE y de CEPIME, miren, toda esta gente trabaja y ustedes lo saben mejor que nadie, en la economía sumergida y van a seguir trabajando en la economía sumergida porque Claro. si ustedes no están contratando a nadie porque les están ahogando los del gobierno, con los que se van a hacer ustedes la foto Totalmente. a Moncloa, ¿cómo van a ahora a empezar a contratar toda esta gente que les va a venir? No sé, esto es un sinsentido, Gisela, Eurico, no sé, decid el que queráis. Este problema también os diré que es tipicazo de la maraña regulatoria de los estados que se empeñan en enredar creando siempre pequeños huecos que facilitan a los parásitos del sistema aprovecharse de los que producen. Yo lamento decirlo, pero es lo que pienso. Ay, perdón, que me había muteado sin darme cuenta yo solo. No, pero Y quiero decir que, no había que al escuchado lo final en, último. en esa reunión estaba, por supuesto, UGT y Comisiones Obreras y estaba la CEAR, que ya lo sabemos, que ¿Cómo la no? CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que todos sabemos también como Cáritas en qué punto está. Más allá de que la Iglesia pues, es coherente en términos de Iglesia, pues el Papa va a visitar Canarias, pues con los más necesitados. Eso es coherente desde el punto de vista de la Iglesia, independientemente Sí. de la opinión Mm. que tenga cada uno sobre la gestión en concreto de Cáritas. Sí, bueno, está recibiendo muchos ataques la Iglesia y yo no soy precisamente un fan de la conferencia episcopal. No lo he sido jamás. Jamás, pues bueno, pero en fin, sería muy largo detallar todas las razones, ¿no? Desde los curas etarras y los obispos etarras, que los hemos tenido, y Vicente y yo, que tenemos ya una edad, nos acordamos perfectamente, hasta muchas otras cuestiones. Ahora, le ha escandalizado a muchos, que son muy trampistas también, y piensan que Trump va a ser mucho más longevo que el Papa haya dicho que Dios no pide papeles. Pues hombre, efectivamente, para quien sea creyente y piense que arriba hay un comité de recepción cuyo viceprimer ministro sería San Pedro, no quiero ironizar ni quiero ser irreverente, vaya por delante que soy Sí. creyente, pero bueno, estamos comentando Sí, pero aspectos está bien, políticos. está bien visto, sí. No, claro, claro, estamos comentando aspectos políticos y para todos estos me apilas, pero que ahora están insultando al Papa, cosa que a mí me incomoda notablemente y en cambio ensalzan a Donald Trump, pues también que tengan en cuenta esto, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que es el Evangelio de Mateo el que mejor recogía esa frase de nuestro Señor Jesucristo, que me corrija algún teólogo si nos está escuchando. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de la Iglesia Católica, como tú bien dices, es coherente. Simplemente apuntar, porque si no lo decimos reventamos, siempre que tenemos oportunidad, a ver cuándo iba a decir, hombre, es que soy un poco bruto y como estábamos hablando fuera de cámara de que el Estado es una organización, no voy a repetir lo que he dicho, muy coercitiva por ser suave, no vamos a decir poner fuera de Criminal, la ley dilo, a COE, dilo, Enrico. criminal, a la COE y a la CEPIME y a los sindicatos, que son partidos políticos bis, pero yo estoy hasta las narices de financiar a la COE con mis impuestos, a la CEPIME, a la UGT y a las CCOO. Que se financien Pero es que ellos. fíjate Además, en el que caso de ellos la mismos organización empresarial que preside el siempre dignísimo, y le envío un abrazo al señor Garamendi, porque tenemos varios amigos, y además íntimos amigos suyos y mío, y amigas, en común, pero que no han tenido una empresa en su vida, no han pagado una nómina en su vida, coño. Son empleados y altos ejecutivos, muchos de ellos del IBEX 35, distinguidos,
pero quien crea empleo, el 98% del empleo son las pequeñas y medianas empresas. Y a esas, los autónomos. Don Lorenzo, póngase las pilas, que además de, en fin, ATA, es usted también consejero o algo así de la CEO y defienda más a los autónomos. Y de esos no se acuerda nadie. Gisela, venga. No, y otra cosa es que los sindicatos no se mantienen por sí mismos, cosa que realmente en su base Claro. deberían mantenerse con los afiliados, cosa que no hacen ni harán jamás. Pero bueno, detrás de todo esto, al final hay cálculo político, por más que pretendan hacernos creer otra cosa, como suele hacer la izquierda. Suele esconderse detrás del discurso buenista, ¿no? Porque parece que todos son muy buenas personas, pero detrás de todo ello vemos una mala praxis en casi todos los casos, ¿no? Pero toda la política migratoria tiene una doble vertiente. Primero, mantener el abultado tamaño del bienestar y además, en el caso de Sánchez, comprar votantes con los recursos de los contribuyentes. Para mí es flagrante. Básicamente lo que quiere es comprar votantes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esa es Así es. la realidad. Esta gente no le importa un pimiento. Lo que le importa lo único es a ver a cuántos puede colar en el censo electoral en las elecciones de 2027. Hablabais de insultar. ¿A que no sabéis quién ha insultado hoy algo? ¿Quién ha soltado un insulto en el Congreso y luego ha dicho, no, yo no he dicho esto? Pues, hombre, Óscar Puente. Oh, Molesta usted, fíjese, se dirige a la bancada del Partido Socialista y la califica de manada de corruptos o de delincuentes. Y se molesta usted que alguien desde esa bancada la llame fascista. Pero si no la están insultando, la están describiendo fielmente, señoría. Claro. En fin, bueno, quiero ser disciplinado y al menos los 3 minutos que me quedan voy a someterme a lo que la señora Rueda me pide, que es que me ciña la cuestión. Y como en la primera intervención me quedaba hablar de puertos y aeropuertos, voy a hacerlo en esta segunda porque créame, además del ferrocarril, además de las carreteras, soy el ministro de los puertos y de los aeropuertos también. Y por supuesto que Extremadura sea la región con los impuestos más bajos. Y es una vergüenza, señor presidente. Me están llamando fascista desde esta tribuna socialista. Usted lo ha escuchado igual que yo y no ha hecho nada. Después se dedica ahí a los platós de televisión diciendo que se siente amenazado. Es una vergüenza. El mal reglamento que está aplicando es la consecuencia de la crispación en esta Cámara. Por favor. ¿Le va a llamar al orden? Vale, muchísimas gracias, señoría. Ha terminado su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. De acuerdo, gracias. Su tiempo ha finalizado, gracias. Claro, a mí me llama la atención 2 cosas. En primer lugar, efectivamente, que este personaje se dedica a hacer chistes. es un animal político, pero un animal Sí, político. está haciendo méritos para sustituir a Sánchez. Claramente, solamente alguien del nivel Ya. moral, entiéndame ustedes, de Óscar Puente puede sustituir a alguien del nivel moral de Pedro Sánchez. Pero es que estaban hablando de Adamuz con 46 muertos, ¿eh? Y el tipo haciendo Claro. risas, riéndose, jaja, jiji, no le insulto, le describo, jaja, jiji, y 46 muertos de los que usted es responsable político. Pero luego me llama la atención, una vez más, pues, este Gómez de Celis, pues, o sea, el nivel de parcialidad descarada ya de la presidencia de las Cortes y del Congreso. Es que es una cosa, es Totalmente. que les falta ir como en la República, que iban los diputados socialistas con una pistola. Sí. Y salía en la prensa, lean ustedes la prensa, el diputado tal fue llamado a la atención ayer, diputado del PSOE, porque iba con Indalecio. una pistola en la República. Es que, No, es que estaba buscando porque el otro día enseñé yo algún pantallazo precisamente con una información del año 34, si la encuentro te la paso, de Indalecio Prieto, que Indalecio iba armado, Prieto. es el más conocido, y en varias ocasiones le sacó una pistola a algunos diputados. Bueno, es un tipo, parte de cuyos escoltas, que eran los policías nacionales de hoy, guardias Sí. de asalto de aquella época, fueron a buscar a las 12 de la noche del 12 de julio Sí. de 1936 a José María Gil Robles a su casa, que era el líder de la oposición. Lo Y como sacaron no de le su casa sin encontraron, ninguna orden, entraron en su casa sin fueron ninguna al orden domicilio de judicial, Carlos Sotelo, le sacaron de su casa sin orden judicial, le pegaron llevaron 2 a la tiros. tapia de la Almudena y le pegaron 4 tiros en la cabeza y lo reventaron, para que los jóvenes lo entiendan como si los escoltas de Sánchez fueran esta noche a la casa de Núñez Feijóo o de Abascal, sin O de orden Abascal. judicial, entraran allí, se lo llevaran delante de sus hijos y apareciera mañana el señor Exacto. Núñez Feijóo o Abascal acribillado a balazos en la tapia de la Almudena. Esto es lo que pasaba en la República. Disculpa. No, así es, tal cual. Entonces, bueno, que este tipo políticamente sin vergüenza política,
y político, este animal político, que por cierto veo que, luego miraré las imágenes con detenimiento, pero o se ha puesto gato o se ha teñido el pelo, una de las dos cosas. Gisela, míratelo porque Oscar, este pelo no es tuyo, ¿eh? Que hacía varios días que no te veía. Ah, Yo pues sí tengo que el es ojo muy verdad, carbón ¿eh? para esas cosas. Ah, pues Y mira, yo Vicente, no había caído en hombre, eso, ¿eh? miradle. Sí, sí, Vicente, que total. tú y yo hemos Tiene, estado tiene ahí miles de horas pelazo, en ¿eh? cabinas de montaje y tenemos el ojito muy Gisela, ¿tú entrenado qué al Frame, opinas? ¿eh? Gisela, ¿qué opina Gisela? ¿Cómo lo ves? Yo estoy como liberal, que soy muy a favor de que todo el mundo se haga lo que quiera. Pero pelazo o no pelazo de Óscar Puente, cuidado. Yo no ¿Tú voy a cómo decir lo nada ves? bueno de este Mira, 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 señor. mira, mira. ¿Eh? Míralo, míralo. Se ha hecho tupé, se ha hecho tupé. Está intentando cambiar su imagen. Este señor en su... De Dime, tú de los dime. zapatos tiene el tío ahí. Dime, no, Gisela, venga, que es. Este señor lo que debería, aparte de preocuparse de su pelo, debería estar, en su caso, preparando su defensa sobre las negligencias que provocaron el accidente de Adamuz. Como bien decías, Vicente, 46 muertos. Y estaría bien decirle al señor Puente que ya está bien de rebatir con insultos y sin argumentos, ¿no? Menos llamar fascista a los demás y más asumir responsabilidades, que no lo ha hecho y las familias lo siguen esperando. No tiene ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y además, si os fijáis, con esa actitud de matones y esa chulería, demuestran con hechos qué es para ellos el poder, lo que significa para ellos el poder. Está claro que las instituciones no son para servir, sino para ostentar privilegios. Lo de este tío, con perdón de la expresión, es auténtica vergüenza. Es una Pues vergüenza. Mira, sí. me he puesto las gafas y le he vuelto a ver, gracias a los compañeros de realización, porque nos lo han vuelto a poner en bucle. Tiene ese tono, no voy a decir la marca, pero sabéis a cuál me refiero y nuestros amigos también, ese tinte que estaba tan de moda hace 20 años, No, y tiene el no más sé mata de qué pelo, 2000, ¿os acordáis? Que te dejaba el pelo tiene negro, más mata de pelo, ¿eh? pero un poquito panocho, Just un for poquito así men. como tirando a cobrizo. O sea, encima Sí. se ha dado tinte del malo. Sí, sí, o tinte del malo y aparte yo creo que mata de pelo. Pero sobre todo lo que es impresentable es que este tipo Véalo. suba, porque lo siento, pero con 46 muertos, es que les da exactamente igual. Es que estamos viendo Les que da aquí los igual. muertos dan igual. Les da Los de igual. la Dana, por ejemplo, está pasando absolutamente desapercibido que Se en han olvidado de Cantabria, Valencia. que en Cantabria murieron 6 chicos jóvenes de 19 a 22 años porque había un puente que el ministerio de Sarah Axen no tenía mantenido. Y que el primer informe técnico apunta a una negligencia absoluta y han muerto 6 chicos. Es que en Asturias, el accidente de la mina de Carracedo con 5 mineros muertos, sumamos 6 más 5, 11 muertos, el informe técnico apunta a negligencias absolutas del gobierno de Barbón. Y aquí se muere la gente, 46, y no pasa nada. Es que no pasa nada. Perdonad que me salga esta voz de gallo, pero es que se mofan, No, se no. ríen de nosotros con los muertos encima, con todos sus muertos. A mí me indigna. Bueno, O sea, ¿alguien se ya. acuerda de lo de la mina? ¿Alguien se acuerda del puente este? 6 chavales muertos y Costas que no tenía cerrado eso y el primer informe técnico lo que dice y va camino de la imputación de altos cargos del ministerio y 11 muertos y aquí no pasa nada. Mira, como yo dicen escuchaba ahora, hoy a yo Teresa. flipo. Sí, es para flipar. A Teresa Rivera, hablando, bueno, pues en fin, y no es salirnos del tema, ¿no? A consecuencia de que no podemos terminar de rematar bien a los ayatolas, al régimen criminal, y pues bueno, hay propuestas de los 27 esta mañana acerca de cómo repartir queroseno y gas y todo esto y tal. Y hoy he escuchado hace un rato, mientras me afeitaba un poco la poca barba que me queda por debajo y el pelo, porque yo a diferencia de Óscar Puente ni me tiño ni me trasplanto, estaba escuchando un corte de 1 minuto de Teresa Rivera, volviendo a poner en valor las energías limpias, las energías sostenibles. Y casi me corto de la mala leche que me entra, me pasa lo que a ti, Vicente, y digo, pero esta tía tendrá vergüenza de hablar de esto y de otras muchas cosas cuando no ha dado una maldita explicación por los muertos de la Dana, por los 230 muertos de la Dana. Ella, que es la principal responsable política, y habría que ventilar, y no la ha llamado la jueza roja de Catarroja, no la ha llamado nadie le ha pedido responsabilidades. Hombre, de Y por verdad, eso se ríen, pero por eso se pueden reír. Es que yo me imagino esta mañana, de por nosotros. ejemplo, si alguno de los familiares de los 46 muertos de Adamuz estaba viendo la tele o estaba viendo que lo estábamos dando en OK Diario y veía a este tipo reírse y hacer bromitas. Yo es que me perdonen,
pero me lo comería, sinceramente. Hombre, claro. O eludir la responsabilidad. Esos chavales tan jóvenes que han muerto en una pasarela en Cantabria. Y aquí no asume nadie responsabilidades, Gisela. Es que es... A todo esto que comentáis, como economista doy mi dato, hay que poner en contexto que Adif se ha llevado 2.550 millones de los fondos de la Unión Europea y es el ministerio más corrupto del sanchismo. Es decir, a Adif y al ministerio le ha sobrado tiempo para meter la mano, pero no para cuidar las infraestructuras. Entendemos lo que significa esto, ¿no? Es indignante. Bueno, Así, oye, no es que puedas, y perdonad, sí. perdonad también en la ligereza del lenguaje, así no es que puedas contratar 3 putas, es que puedes contratar hasta 300.000 veces 3 putas y te sobra dinero. Pero claro, luego no hay dinero para las vías, no hay dinero para carreteras o no hay dinero para ENA, ese caos, ese O para sin Dios que esconder se produce pruebas. informático siempre, sobre todo al inicio o al final del verano, con los que entran y los que salen en el control de pasaportes, una vergüenza todo. Es que Pero además este le da igual. el tipo es que es una chulería. Dice, no, es que además soy el ministro de Puertos y Aeropuertos, como si tuviera que presumir de algo. Bueno, oye, un comentario sobre esto del acuerdo de PP-Vox en Aragón. Básicamente es casi un copia y pega muy parecido, con un reparto además de poder y de carteras y sobre todo de temáticas al de Extremadura. En ambos aparece esto que se ha puesto ahora muy de moda, de lo de la prioridad nacional para los procesos de regularización, que es un poco, bueno, pues, oiga, que el que más arraigo tenga, y eso incluye a inmigrantes o extranjeros que estén aquí y lleven mucho tiempo, más que el que acaba de llegar el 29 de diciembre pasado, y que no sea el mismo un dominicano, me da igual, o un marroquí, o un ecuatoriano, o un colombiano que lleva 10 años aquí o 4 años y que está con lo del arraigo. Bueno, el caso es que han llegado a ese acuerdo, Azcón y Nolasco, lo han presentado esta tarde, un acuerdo también para, como en Extremadura, pues para que garantizar, dicen, 4 presupuestos. Todo esto, pues ya lo veremos. Guardiola, mientras tanto, esta mañana ha completado, pues in extremis, y así de feliz y de contenta se mostraba, como es natural, porque se lo ha hecho sudar Vox, así de investida, presidenta de la Junta de Extremadura. Ahí está el candidato de Vox, el señor Fernández, que todo apunta a ser vicepresidente. Y a mí me llama la atención, de todos modos, que esto, por seguir la secuencia, hoy no he querido hacer sangre, me da a mí la sensación, no sé qué opináis vosotros, porque poco después, en el Congreso de los Diputados, cuando digamos que Guardiola y Vox no se han metido en ningún jardín y han aprobado la investidura de Guardiola y Azcón ha presentado lo de Aragón, pues en el Congreso el PP ha tumbado una moción de Vox precisamente sobre lo de la prioridad nacional, que es verdad que, y para regularizar, que es verdad que incluía una cita de Vox sobre repatriaciones masivas que al PP no le gustaba. Pero da la sensación, no sé cómo lo ves tú, Eurico, que bueno, que hoy han querido, PP ha votado esto en contra después, pero hoy no es el momento de liarnos otra vez en el Congreso después de No, no es el momento. No es el momento, es el momento de disfrutar el acuerdo y esperar que sea el primero de muchos otros hasta llegar a las elecciones generales en las que PP y Vox suman, según todas, salvo las del inútil y presunto prevaricador o malversador Tezanos, que intentaron empitonarle judicialmente, Vox, y no pudieron por trastear y marranear dinero público para el CIS, que es Tezanos. Todas las demás encuestas insisten en que PP y Vox están por encima de los 200. Y si son 210, tendrán 2/3 en la próxima legislatura y podrán, sin reformar la Constitución, pero sí abordar cambios constitucionales porque tienen una mayoría ponderada para ello, 3/5 de la Cámara. Ahí les quiero llover al señor Feijóo y al señor Abascal. Y estoy por encerrarles a los dos. Les tengo aprecio a los dos. Bueno, conozco mucho más a Santiago Abascal porque es más cercano a mí en edad y por la trayectoria que hemos seguido los dos, él política y yo periodística, pero a Feijóo exactamente igual, ¿no? Yo les encerraría a pan y agua, o como en el cónclave aquel del siglo XV, tiraría la llave al río hasta que no llegaran a un acuerdo de aquí a un año. Bendito sea el acuerdo, independientemente de que es verdad que habría algunas cuestiones, yo lo he dicho esta mañana en la retaguardia, periodista digital, habría algunas cuestiones que habría que concretar más. Cuando se habla de prioridad nacional, estamos refiriéndonos a nacionalizados en España, nacidos en España, esto del arraigo, ¿qué es exactamente? Pero bueno, eso es para el trazo fino y la aplicación técnica y jurídica, es decir, por ejemplo, un médico colombiano, ponía yo esta mañana el ejemplo en el programa, estaba con Mila Marcos, que
nuestra amiga Milagros Marcos, que es diputada del Partido Popular, un médico colombiano que lleva a lo mejor 20 años y que tiene la nacionalidad española, o aunque no la tenga, tiene mucho más arraigo que yo, que he estado 5 veces en mi vida en Navalmoral de la Mata. Bueno, quiero saber exactamente cuál es la letra menuda, cómo se aplica eso, pero independientemente de eso, como tú bien dices, Vicente, hoy no era el día, Claro, da la y sensación, hay, sobre todo que digamos que ha habido voluntad real de llegar a un acuerdo, hombre, de no claro, meterse en de- detalles. Ni en la, el asunto es, y yo te pregunto, Gisela, si hay visos de que esto dure. Porque dicen, bueno, hemos garantizado 4 presupuestos, pero claro, em, si alguna de las dos partes considera que el otro no está cumpliendo, pues se rompen los acuerdos y no hay presupuestos tampoco. Quiero decir que acordaos lo que duró, por ejemplo, el de Aragón o lo que duró el de Extremadura, que año y duró muy medio. poco, año y medio aproximadamente. ¿Tú le ves visos a esto? O dependerá de cómo evolucione, de cómo sean las generales, de cómo lleguen los resultados de las generales después Feijóo y Vox y cómo queden entre ellos, etcétera. Te pregunto. Y mientras tanto, Tienen paz, que, por supuesto. tienen que entenderse. Y si me permitís, en mi opinión y como economista, el debate de las fronteras me parece absolutamente secundario frente al verdadero elefante en la habitación, que es el tamaño del estado del bienestar. Que PP y Vox se peleen en el Congreso por la prioridad nacional o que María Guardiola siga jugando a la socialdemocracia en Extremadura, para mí solo demuestra que discuten sobre lo mismo, cómo gestionar nuestro dinero confiscado vía impuestos. El problema real no es que vengan personas a buscarse la vida. Vean, yo llevo 30 años en España, vuelvo a repetir, yo entiendo esto, ¿no? Siempre que lo hagan dentro del marco legal correspondiente, no voy a añadir nada más de lo que ha dicho Eurico, que lo ha dicho muy bien. El problema es un mercado laboral hiperregulado que prohíbe trabajar libremente y un sistema de subsidios públicos que es insostenible y además irresponsable, que recae sobre el lomo de los contribuyentes. Y esto va a ir a más. Los políticos Me ha llamado de mucho la cualquier atención. color. Me llama mucho la atención, Gisela, que los dos acuerdos, tanto en Aragón como en Extremadura, bueno, pues Vox se queda con medio ambiente, agricultura, familia, asuntos sociales, todos estos temas que ya conocemos, pero una cosa que le llaman desregularización, que es aligerar la administración. Claro, ahora habrá que cumplir eso, de verdad. Porque es verdad que ahí Claro. tiene más que perder el PP, que tiene muchos años metido, mucha gente, con muchos chiringuitos montados, de muchas administraciones, porque lleva muchos años más gobernando, que Vox, que no ha gobernado prácticamente. Esto viene del lado de Vox, probablemente, porque... Sí, eso viene del lado de Vox, y Vox se va a quedar tanto en Aragón como en Extremadura con ese campo que lo llevará el vicepresidente de turno de desregularización, que se llama. A mí esto me suena fenomenal. Es que el PP es estatismo duro, es estatismo del duro, y está bien porque desregular el Estado es obligatorio, señores, no se sostiene el Estado. Yo creo que los políticos de cualquier color no están solucionando los problemas hoy en día, y uno de los problemas que tenemos es ese gigante estado del bienestar que no se sostiene. Lo que habrá que ver es luego qué competencias tienen, claro, autonómica. Si esto al final, bueno, no deja de ser un brindis al sol para quedar todos bien, superar estas investiduras, digamos que hay un poco de pax y luego ya iremos viendo cómo queda la cosa. Pero lo más inmediato es cómo puede afectar, y la verdad es que yo creo que la gente no lo sabe, ¿eh? ¿Cómo puede afectar este acuerdo a lo más inmediato, que son las elecciones en Andalucía? Hoy, Juan, todos los candidatos, ¿os acordáis cuando se vistió de folclórica Macarena Olona? Y luego, hoy se ha vestido también de folclórica María Jesús Montero. Ahí se apuntan todos, ¿no? Pero ha estado Jaume Moreno también en la Feria de Abril, como ha estado Manuel Gavira, el candidato de Vox. Oye, y el señor Moreno pues ha ido, pues como van muy elegantes en la Feria de Abril la gente, y se ha dado un pequeño o gran baño de masas. ¿Cómo le puede afectar? Os pregunto, por acabar muy rápidamente, estos acuerdos a Juanma Moreno. Hay unos que dicen, bueno, pues le va a perjudicar, que si la ultraderecha, que si tal, y otros que dicen, bueno, no, es que Moreno tiene todavía mucho que sumar, o algo que sumar, del votante del PSOE, digamos, normal, y puede Lo absorber último, todavía porque voto. No de lo la sé. derecha, ¿Qué opináis? de la derecha, todo el votante que podía ir básicamente Ciudadanos, recordad que Ciudadanos era muy fuerte en Andalucía. ¿Quién se acuerda de Juan Marín, que era un tipo que venía del PSOE por lo demás, de Jerez, de los de Jerez de toda la vida? Bueno, lo enchufó Toda Juanma aquella Moreno gente inmediatamente. Claro, toda cuando aquella perdió gente de Ciudadanos, aquellos votantes
que eran muchos, no sé si llegó a tener, ¿cuántos escaños tenía la Cámara Andaluza? 13 o 15. Todos esos ya se fueron al Partido Popular. Pero tengo para mí que el PP todavía, y a lo mejor Vox, porque hay trasvase hacia las dos fuerzas políticas, pero si es que esto es una fiesta ya, se le ha bajado la bandera y bendita sea la bandera demoscópica ya a la derecha, tanto al PP como Vox. Eso Sí, de sí. que lo que pierde el PP lo gana Vox o al revés, eso ya no funciona. La Que última se están encuesta, fíjate, comiendo votos del la última, PSOE la a última mansalva los encuesta, dos. la última encuesta nacional, que referida no a Andalucía, pero que leía yo ayer de otro medio y me parecía fiable, hablaba de un trasvase ya nacional de más de 350.000 votos del PSOE a Vox. Gisela, Sí, quiero decir, ¿cómo puede afectar? ¿Le beneficia, le perjudica? Por dejar una idea clara, estos acuerdos de Aragón y Extremadura a Juanma Moreno y a Vox. Yo creo que le beneficia, Juanma, por resumir. Sería muy largo el desarrollo, pero yo creo que le beneficia. O sea, yo entiendo que haya gente que pueda decir, bueno, pues como se ve que al final se van a entender y este rollo del voto útil, pues ya no cuela y tal, pues vamos a votarle a Vox porque podemos votarle a Vox, que es lo que nos pide el cuerpo, porque luego se van a entender con Moreno Bonilla, en este caso con Juanma Moreno, si llegado el momento no alcanza los 55 escaños. Pero yo creo que le beneficia más que le perjudica. Les beneficia a los dos. Aquí lo que tenemos que ver es enterrada en el sótano 20, políticamente, por supuesto, señora, a María Jesús Montero y como dijo Joaquín Costa, echarle 7 llaves al sepulcro del Cid, o como le dijo Fraga a José Luis Barreiro, que los que tengan menos de 55 años no tienen ni idea de qué les estoy hablando, cuando le traicionó y se fue con los socialistas, con González Lasse, que yo estaba allí, y le dijo, te voy a enterrar políticamente debajo de 7... te voy a meter en la tumba política y te voy a enterrar debajo de 7 llaves. Pues eso es lo que tiene que pasar con el socialismo en Andalucía y con María Jesús Montero esta. Mentiras. ¿Tú qué como le opinas, llama Gisela? Vicente. Pregunto por Juanma Moreno porque realmente la cuestión de las elecciones andaluzas es si llegará o no llegará a la mayoría absoluta o tendrá que depender de Vox. Y luego os pregunto también si esto beneficia o no a Vox después de lo de Castilla y León y calma también un poco las aguas y sitúa un poco... No sé, ¿qué opinas, Gisela? Bueno, yo creo que la polarización que ha generado la izquierda radical que tenemos en este país, es lo que tiene. Lo que creo yo es que lo que tiene, me refiero que yo creo que Juanma Moreno se va a ver beneficiado en cierto modo, ¿no? En las andaluzas. Yo creo que ambos deben presentar proyecto político y no cupos, ¿no? España, yo creo que está en un momento que necesita liderazgo, necesita una oposición firme y que sea genuina, ¿no? De alguien que realmente inspire a la gente, ofreciendo el cambio que devuelva la ilusión al pueblo, ¿no? Y lo que la gente quiere es ver una oposición dura y única, unidad, ¿no? En contra de la izquierda española. Estoy de acuerdo con Eurico porque la derecha tiene que ir de la mano como aliados y presentar un proyecto en común contra la decadencia del sanchismo, porque la gente, repito, necesita liderazgo e ilusionarse con un proyecto político. Yo espero, desde luego, que puedan aliarse en Andalucía y en España en el 27. Oye, y una última cosa, un minuto solamente. Hoy ha habido una sorpresa. Yo sé que no os lo esperabais esto, pero y es verdad que lo que es noticioso es lo que es sorprendente, lo que, pues eso, ¿no? La Fiscalía ha pedido el archivo del caso de Begoña Gómez. ¿Lo esperabais? Sí, sí. No, qué va. Qué va. Dice que no hay Yo que nada, no soy el que es testigo de todo Begoña Gómez, mentira. como dice por ahí algún imbécil y algún borracho, Bulos. que le dan una cámara un par de horas al día, que no soy el testigo de Begoña Gómez porque me metió una querella de la cual salí triunfante un año después, mientras que él sigue, en cierta medida, y otra siguen ahí enmierdaos y tal. Creo que a Begoña Gómez, cuantos más años de cárcel le puedan caer, confío en la justicia y de momento todo es presunto y tal, muchísimo mejor, de verdad. Y ojalá, porque son 4 delitos y bueno, pues hombre, manos limpias y hazte oír, pues prácticamente han pedido entre 14 y 20 años de cárcel. 24 años. Teníamos Tela, el otro día aquí a Nuna y nos explicaba precisamente, además nos explicaba Claro. porque sorprendió mucho. Dije, ¿cómo Nuna se se han lo pasado? sabe muy bien de memoria. ¿Cómo se han pasado? Sí, porque además el escrito de acusación, ellos en este caso llevan, hecho ella. digamos, la Lo portavocía han hecho ellos. o el liderazgo de toda la acusación popular y se lo había preparado ella y claro, explicaba perfectamente. Mucha gente dijo, wow, qué barbaridad, se han pasado. Que no es poco ¿qué creíble. va, Y qué va, explicó qué va? exactamente por qué además eran tantos delitos por apropiación indebida, etcétera, etcétera. O sea, que lo explicó ya el otro día, el lunes. Pero bueno, tú también estás deseando ver en la cárcel, esto no sé si es muy profesional, a Begoña Gómez si es culpable.
Estamos entre amigos, sí, me encantaría. Yo, más allá de todo esto, no ¿Para qué veo nos vamos a ninguna engañar? Es que noticia. ¿para qué vamos a andar con...? Sí, por supuesto, después de un Totalmente. juicio justo, si se prueba, etcétera, etcétera, que nadie pone en cuestión esto, ¿no? Pero sí, Sí, ustedes, la mayoría, evidentemente. estarán deseando que esto ocurra. Gisela, perdona. Evidentemente. Pero bueno, más allá de esto, yo no veo ninguna noticia. ¿A alguien le sorprende que la Fiscalía, que es el brazo armado del gobierno en los tribunales, pida archivar el caso de la mujer del peor presidente de la historia de España? Yo creo que no, ¿no? Es el ejemplo perfecto del fallo que supone que el Estado tenga el monopolio de la justicia, ¿no? Pero yendo a lo económico, que vuelvo a repetir, como yo es mi granito de arena siempre en el programa, lo que vemos en el caso de Begoña Gómez es un caso de manual de búsqueda de rentas, ¿no? Cuando el Estado tiene el poder de repartir millones en fondos europeos y rescatar empresas con dinero ajeno, automáticamente pues crean los incentivos para el tráfico de influencias, que es lo que ha hecho esta señora, ¿no? El drama de España es que el sanchismo ha logrado que estar cerca del boletín oficial del Estado sea mucho más rentable que innovar, que producir, que competir en el libre mercado. No han dejado el sector privado al nivel estratégicamente, pues nos han dejado en pañales. Bueno, oye, lo dejamos aquí. Claro, Dime, al Eurico. trinque. Al trinque, sí, sin duda. No, para... Esto de la fiscalía es un poco como aquello que nos contaban en la facultad de, a ver, chaval, noticia no es noticia, perro. Muerde a hombre, pero sí es noticia, hombre muerde a perro. Pues esto de la fiscalía, Total. la noticia hubiera sido que hubiera pedido cárcel para Begoña Gómez. Podemos cambiar, podemos apuntar a las Yo, nuevas... respetando la presunción de inocencia, como Claro, bien dice por supuesto, Vicente, y la tutela nadie lo judicial duda. efectiva y la madre que parió a Paneque, porque aquí somos todos muy respetuosos con nuestra Carta Magna, que tanto nos costó darnos a nosotros mismos, sí, para que al final... Porque yo entiendo, pero insisto, todo es presunto hasta que no la condene o no tenga sentencia firme de un juez con potestad para hacerlo. Pero si para ayudar un poquito a empujar a la cárcel de Brieva, no sé si sigue operativa para las señoras de Ávila, a Begoña Gómez, tengo que salir a morder un perro a la calle, yo salgo a morder un perro. Soy el mejor amigo de los animales. Si puede ser considerado prueba, ¿no? Bueno, oye, gracias a los dos, Gisela y Eurico, ha sido un placer, como siempre. Un abrazo grande a vosotros. Un abrazo a los dos y gracias también a ustedes por vernos.